el mensaje de Dios. La gracia de Dios es el tema de nuestro hermano que va a abordar en este momento. Bienvenido, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, mi hermano Saturnino. No sabe el gusto, el placer de escucharles, de verles a todos ustedes. Me gozaba tanto con las alabanzas, hermanos. Me gocé mucho. La última vez que estuvo mi hermano con su familia en Nogales, le pedimos al final del culto de adoración, por favor, cántenos todos porque los queremos escuchar y volverlos a escuchar. Qué alegría, hermanos. No. Damos muchas gracias a Dios. Agradezco a todos ustedes, hermanos, que están orando siempre por todos nosotros. Los amamos mucho. Y justo ayer que me escribió mi hermano Saturnino, con mi esposa estuvimos hablando hace una semana, ¿qué será de mi hermano Saturnino? ¿Qué será de ellos? No sabemos, hace bastante tiempo que no hemos sabido nada, no teníamos el contacto telefónico y ayer nos llamó, gracias a Dios, y me puse muy, muy feliz. Agradezco a Dios, hermano. La pandemia ha sido un tiempo muy difícil para la iglesia y para el mundo, pero ha traído esta bendición. Probablemente sin esta pandemia no nos podríamos conocer. Tantos kilómetros separados el uno del otro, pero juntos Dios nos muestra que la iglesia está en todo lugar y podemos adorarle a través de su gracia, a través de su gloria. Así que muchas gracias, hermanitos. Muy agradecido de la invitación y espero que la palabra de Dios en esta mañana para ustedes, tarde para mí, sea de bendición para nuestras vidas. Ok, vamos a comenzar. Como dijo mi hermano, vamos a estar en el libro de Tito. Por favor, si pueden estar abriendo sus Biblias en el libro de Tito en esta mañana. Vamos a estar ahí estudiando la palabra, específicamente en el capítulo 2, pero vamos a estar viendo algo de contexto antes de llegar a nuestro pasaje. ¿Ok? Quiero comenzar con una pregunta, mis amados hermanos. Quiero comenzar con esta pregunta. Si alguien nos hiciera esta pregunta, ¿cuál es tu motivación para seguir a Dios? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta a alguien que nos pregunta por qué seguimos a Dios? Hago esta pregunta porque he estado hablando con muchos hermanos acerca de esto y a veces no sabemos qué responder. De hecho, yo mismo me he estado haciendo esta pregunta. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Qué me motiva a seguir a Cristo? ¿Qué me motiva a seguir a Dios? ¿Por qué quiero estar acá? Son preguntas que a veces no sabemos cómo responderlas. Pero hoy día vamos a tratar de responder a esa pregunta a través del libro de Tito. ¿Amén? Ok, antes de ir al texto, quiero por favor que veamos algo de contexto. El capítulo 1, versículo 1, nos muestra que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Usted puede ver ahí en el 1.1 dice Pablo. Él es el autor de esta carta, él escribe esta carta. ¿A quién le escribe? Versículo 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Por qué escribe Pablo? Versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay problemas en las iglesias de Creta. Hay problemas, hay muchos problemas que corregir en las congregaciones en Creta y además Tito tiene el gran deber de establecer ancianos en cada congregación. Una de las deficiencias más grandes que tenían en Creta es que se estaban apartando de la sana doctrina. Mire el capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay personas, judíos específicamente, que están tratando de introducir en las iglesias de Creta prácticas antiguo testamentarias.
introduciendo fábulas judaicas, introduciendo mandamientos humanos. Y Tito tiene el gran trabajo de guiar a la iglesia a que sean sanos en la fe. Por eso tiene que instituir ancianos, porque una de las cualidades de los ancianos es precisamente que ellos guíen con sanas enseñanzas. Capítulo 1, versículo 9, dice, hablando de los ancianos, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El trabajo de los ancianos en Creta es poder guiar a la iglesia a que no presten oídos a estas prácticas del Antiguo Testamento, no presten oídos a las prácticas judaicas, sino que puedan guiar a la iglesia con sana doctrina. Pero, además de esto, como son iglesias nuevas prácticamente, vienen aún cargando mucho de su vida pasada. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 12. Así son conocidos los cretenses. Dice así, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así son conocidos los cretenses. Así son conocidos. Ese es su estilo de vida. Así llegaron a Cristo. De esta manera Cristo los llamó. Además, se están introduciendo dentro de la iglesia prácticas del Antiguo Testamento. Y es Tito que tiene que ayudar a corregir esta deficiencia y establecer ancianos. Pero por sobre todo, Tito tiene que dar el ejemplo de dos formas, con sanas enseñanzas y a través de su vida. Mira el capítulo 2, versículo 1. Dice, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es Tito quien va a guiar a la iglesia, a los ancianos, para que la iglesia pueda vivir en sana enseñanza. Y además tiene que mostrar ejemplo a través de su vida. Capítulo 2, versículo 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ese es el gran trabajo que tiene que hacer Tito con las iglesias de Creta. Pero por sobre todas estas cosas, dentro de lo que está pasando, Pablo va a enseñar a Tito cuál es la verdadera motivación del cristiano para seguir a Dios. Aquí comienza nuestro pasaje, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Este va a ser nuestro texto en esta mañana. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok, comienza el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado. Lo primero que debemos entender es ¿qué es la gracia? Bueno, yo sé que usted lo sabe. La gracia es un regalo que viene de parte de Dios y que lo da voluntariamente. Es algo que nace en lo más profundo del corazón de Dios, según el texto, para todos los hombres, para todas las personas. Es un regalo para todos, pero es un regalo que tiene una particularidad, un regalo que no merecíamos recibir. Es un regalo que usted no merece, es un regalo que yo no merezco, es un regalo inmerecido. Nada hemos hecho para que Dios pudiera darnos este regalo. Pero de su propia voluntad, Él lo dio igual y lo entregó a nosotros. Ya vamos a ir viendo en qué consiste este regalo y cómo fue manifestado.
Pero lo que sabemos es que Dios ha dado su gracia, ha dado este regalo a todos los hombres, ¿verdad? Eso dice el versículo 11. Y cuando Pablo usa la palabra aquí, manifestación, que la gracia se ha manifestado, ¿cuál es la idea? ¿Cómo debemos entender esto en este pasaje? Debemos hacernos una pregunta. La gracia de Dios, si Pablo está diciendo acá que se ha manifestado, debemos entender que antes de esto, la gracia nunca había sido manifestada. ¿Debemos entender eso? Por supuesto que no, por supuesto que no. Porque la gracia de Dios la vemos desde el principio, la vemos desde siempre. Siempre hemos visto la gracia de Dios. Recuerde, ¿usted sabe por qué Dios salvó a Noé junto a su familia? Porque Dios derramó su gracia sobre ellos. ¿Sabe usted por qué Dios sacó al pueblo judío de la esclavitud de los egipcios? Dios derramó su gracia sobre ellos. ¿Sabe usted por qué Dios no destruyó al pueblo de Nínive? Dios derramó su gracia sobre ellos. De hecho, al propio Jonás lo sacó del vientre del pez. ¿Sabes por qué? Porque Dios derramó su gracia. Vemos la gracia de Dios desde el principio, en cada momento, y podríamos dar un montón de ejemplos de la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento. Pero entonces, si la gracia de Dios se ha manifestado desde siempre, ¿cómo entendemos en este versículo lo que Pablo está diciendo? La gracia de Dios se ha manifestado. Bueno, la palabra manifestación, aquí mis hermanos, tiene esta idea, que la gracia llegó a manifestarse en su máxima expresión. Esa es la idea aquí en Tito. O sea que Dios derramó su gracia desde el Antiguo Testamento, sí. La gente conoció su gracia desde el Antiguo Testamento, sí, pero solo en parte. Aquí en Tito, capítulo 2, versículo 11, la gracia se ha manifestado en su máxima expresión, por completo. Podemos ver la gracia en toda su totalidad. La idea de manifestar es como una luz que llegó para alumbrar incluso los corazones más oscuros. Esa es la idea de manifestación en este texto. La gracia se ha manifestado, pero por completo, en su máxima expresión, para que todos puedan verla, para que todos puedan gozarla y para que todos puedan recibirla. Amén. Esa es la idea acá de la gracia de Dios. ¿Y sabes para qué Dios derramó su gracia? ¿Sabes cuál fue el sentido? Según el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Amén. Dios no quiere que nos perdamos, amados hermanos. Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarte. No está en su mente que nosotros nos perdamos. Al contrario, Dios quiere salvarnos a todos nosotros. Pero como no podíamos, como no habíamos hecho nada para recibir esta salvación, Él dio este regalo gratuitamente, sin que lo mereciéramos, y derramó en su máxima expresión, por completo, su gracia para salvarnos a todos nosotros. Amén. Esa es la idea. ¿Y saben para cuántas personas? Según el versículo 11, para todos. No hay excepción. Ninguno. Todos hoy día pueden ver la gracia de Dios en su máxima expresión para ser salvados por nuestro Dios. Amén, hermanitos. Esa es la idea de manifestación acá. Y cuando vemos el versículo 12, dice algo importante. Enseñándonos que, eso dice el versículo, enseñándonos que, la pregunta es, ¿qué nos enseña? Según el versículo 12, es la gracia. Fíjate, la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos que, o sea que, la gracia de Dios se ha manifestado primeramente para salvarnos, amén, para salvarnos, pero también para enseñarnos. Pregunto, ¿has recibido la gracia de Dios? ¿Sí o no?
¿Sí? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Quieres la salvación de Dios para tu vida? También, ¿verdad? Porque hemos recibido la gracia. Así como has recibido la gracia para salvarte, debemos también recibir de la gracia su enseñanza, porque la gracia nos enseña. Amén. Así como recibimos esta gracia para ser salvados, la gracia de Dios nos va a enseñar. La gracia de Dios va a ir enseñándonos. Esa es la idea del versículo 12. Y nos va a enseñar dos cosas: a lo que debemos renunciar y a cómo debemos vivir. Mire lo que dice el versículo. A renunciar primeramente, número 1, enseñándonos que a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanitos, la gracia va a ir ayudándonos a moldear nuestro carácter. Nos va a ayudar a renunciar a lo que va en contra de Dios. Aquí, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, tiene la idea general del pecado. Está hablando en forma general Pablo en este sentido. Pero hay una forma importante de entender. Cuando el texto nos está diciendo ahí, enseñándonos que renunciando a la impiedad, eso tiene que ver con mi estilo de vida, mi forma de vivir. Y cuando dice enseñándonos a renunciar a los deseos mundanos, tiene que ver con mi forma de pensar. O sea que, en este caso, Dios nos ha llamado a través de su gracia para salvarnos y nos va a enseñar a que si mi estilo de vida no va en la forma que Dios espera, yo debo renunciar a eso. Y si mi forma de pensar es contraria a lo que Dios quiere, la gracia de Dios nos va a enseñar a renunciar a mi mala forma de pensar. Dejamos la impiedad, mi mal estilo de vida, dejamos los deseos, mi forma de pensar, porque la gracia nos va a enseñar cómo hacerlo. Amén. Si mi estilo de vida y mi forma de pensar no van de acuerdo a Dios, hermanito, deja que la gracia de Dios nos ayude a cómo debemos renunciar a estas cosas. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y además, Dios nos está diciendo en este pasaje, vamos a renunciar a estas cosas, pero ahora que estamos renunciando, Dios nos está diciendo para que ahora vivamos de esta otra manera, porque el texto nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, aprendamos a vivir, aprendamos a pensar. O sea que aquí está el contraste entre lo que yo fui y lo que pensaba, a lo que debo ser y cómo debo pensar. Este es el contraste. Dios, a través de su gracia, amados hermanos, nos va a enseñar a lo que debo renunciar y a mis malos deseos, a renunciar a ellos para aprender a vivir. Si fui impío en mi vida, Dios nos va a enseñar a vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente. Dejo la impiedad para vivir piadosamente, en reverencia a Dios. Dejo mis malos deseos para vivir en este siglo sobria y justamente aprender a tener un buen juicio, a que mi juicio sea justo delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Ahí está el contraste. Pero ¿sabes qué? No puedes sin la gracia. No podemos. No podemos. Debemos dejar que actúe en nuestra vida, porque es muy importante para que nosotros podamos aprender a renunciar y aprender a vivir como Dios quiere. Amén. Otra cosa importante del versículo 12, mira la palabra enseñándonos y también dice renunciando. No dice el texto que la gracia nos enseñó. Tampoco dice el texto que la gracia nos hizo renunciar. No, lo que dice el texto es que la gracia va enseñándonos, renunciando. Esto significa cada día de mi vida. Todos los días la gracia de Dios va a actuar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo que debemos ser.
O sea que el hermano Masaru lleva 18 años en la iglesia de Cristo, amén. ¿Sabes qué? Debo seguir aprendiendo cada día, porque la gracia todos los días va a ir enseñándonos, va a ayudarnos a renunciar todos los días, amados hermanos. Es un regalo que Dios nos ha dado para dar un paso hacia adelante y no hacia atrás. ¿Saben lo afortunados que somos nosotros que estamos conectados en este momento? Hay tanta gente que ha perdido la vida en este tiempo de pandemia. Y Dios nos ha regalado hasta el día de hoy vida. ¿Sabes para qué? Para que la gracia actúe en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestra mente. Para que cada día vamos siendo enseñados por su gracia maravillosa. Y si hay cosas que tengo que cambiar, porque honestamente todavía tengo que cambiar cosas, todavía tengo que dejar cosas de mi mente, todos los días estoy batallando con esas cosas, deja que la gracia actúe. Para que aprendamos a renunciar, aprendamos a vivir y a pensar justamente como Dios es. Amén. ¿Sabes por qué hablé de la introducción antes de ir al texto? Y voy a tomarme de un versículo que habló mi hermano Saturnino de Efesios 2. Quiero que pienses en las iglesias de Creta. Los cretenses toda la vida han sido descarriados, han vivido en el pecado, son desordenados, son gentiles. Pero ahora Jesucristo los llamó a la iglesia, son parte de su pueblo. Pero también dentro de las iglesias de Creta hay judíos. Imagínate el choque entre ellos viviendo ahí. Cómo la iglesia en Creta, cómo debe ser difícil para los judíos ver a los gentiles que son personas sin control. Ellos han sido controlados toda su vida, han vivido con autocontrol los judíos, pero los gentiles vienen con todas sus prácticas de toda su vida y se juntan en la iglesia y hay choques entre ellos, ¿verdad? Eso pasa en las iglesias de Creta. ¿Sabes que los judíos quieren ayudar a los gentiles cretenses a que puedan vivir para Dios rectamente? Pero ¿sabes cuál es el problema? Quieren hacerlo a través de la ley. Ese es el problema aquí, en esta carta. Quieren que la ley ayude a los gentiles cretenses a ser guiados por la ley, para que la ley los dé control, para que la ley los ayude a formarse, para que la ley les ayude a ser autocontrolados. Pero, ¿qué nos ha enseñado Pablo aquí en el versículo 12? No es así. Hay una sola cosa que nos puede dar control, nos puede dar un corazón como el de Cristo, nos puede guiar, nos puede ayudar. ¿Saben qué es? No es la ley, es la gracia de Dios. Solo debemos ser guiados por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para aprender a vivir, ser autocontrolados y tener el pensamiento que nuestro Dios quiere. Amén. Ok. Sabemos hasta aquí que la gracia de Dios nos ayuda a renunciar, nos enseña a renunciar y nos enseña a vivir. Pero la pregunta es esta: ¿qué enseña la gracia para que yo renuncie a mi mala vida? ¿Qué nos enseña la gracia para que yo aprenda a vivir? ¿Se entiende la diferencia? ¿Me explico bien? Sabemos que la gracia enseña a renunciar y enseña a vivir, pero la pregunta específica es: ¿qué nos enseña la gracia para que yo renuncie a mi mala vida? ¿Qué me enseña la gracia para que yo aprenda a vivir? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos enseña para que seamos personas de un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes qué? Quiero que leas la última frase del versículo 13 y seguimos con versículo 14.
Mira la última frase del versículo 13. Dice así, Jesucristo. Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, préstenme atención, por favor. La gracia nos enseña que debemos renunciar a nuestra antigua vida y comenzar a aprender a vivir. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hermano, ¿por qué tengo que dejar mi antigua vida? ¿Por qué tengo que dejar mis malos deseos? ¿Por qué tengo que aprender a vivir? La respuesta de Pablo es, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esta es la gracia de Dios en su máxima expresión. Este es el punto. Jesucristo se dio por nosotros para salvarnos. ¿Por qué dejo mi mala vida? ¿Por qué aprendo a vivir? Porque Jesucristo se dio por nosotros para redimirnos. Esta es la gracia de Dios. Amados hermanos, hoy estamos aquí, nos reunimos, alabamos a Dios, cantamos porque Dios derramó su gracia enviando a su Hijo Jesús, quien se dio para redimirnos de toda iniquidad. ¿No les parece increíble lo que el Señor hizo por usted y por mí? Esta es la gracia de Dios en su máxima expresión. El sacrificio de Cristo hace posible que yo deje mi antigua vida y aprenda a cómo debo vivir, a cómo debo pensar. Hoy estamos aquí por Él, amados hermanos. Hoy estamos por Él. Jesús hace el milagro para nosotros. No había nada que pudiéramos hacer para ser salvados, pero Él se dio a sí mismo, tomó nuestro lugar, sufrió nuestros dolores, el justo por los injustos, para que pudiéramos recibir este regalo, para que pudiéramos recibir perdón, para redimirnos, salvarnos de toda iniquidad. Y ahora ya no hay castigo, porque Jesucristo cargó con Él. Ya no somos injustos porque Jesucristo cargó con la injusticia. Ya no hay infierno porque Jesucristo pagó el precio. Toda la gracia de Dios, todo su perdón, todo su amor, se llama Jesús. Eso es. La impiedad, los deseos mundanos, ahora podemos rechazarlos. Ya no me interesan. Estas cosas no tienen poder sobre mí. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Esa es toda la respuesta, amados hermanos. No hay algo más grande que el sacrificio de Jesús. Por eso ya dejo mi vida pasada, mis malos deseos, dejo la impiedad, simplemente porque Jesucristo se dio por nosotros para redimirnos. Amén. Esta es su gracia, hermanos. Este es el regalo más grande que Dios ha dado en toda su expresión. Aquí está el amor de Dios en su máxima expresión para todas las personas. Amén. Y no solamente hizo eso, amados hermanos, hizo más. Mira lo que dice el versículo 14. Dice la segunda parte, ¿qué hizo la gracia de Dios? Además de esto, dice la segunda parte del versículo 14, y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para entender esto un poquito mejor, por favor, no pierdan Tito. Vamos a Josué, capítulo 24, por favor. Solo para mostrar algo. No se pierdan Tito. Nos devolvemos enseguida. Vamos a Josué, capítulo 24, por favor. Josué, capítulo 24, del versículo 14 en adelante, hay algo importante que quiero mostrarles. Y quiero que se fijen en la palabra servid. Servid, servid. Fíjense en esa palabra. Hermanitos,
Este es el último discurso de Josué ante el pueblo de Israel, antes de morir. Este es su último gran sermón, su último discurso. Y va a hablar algo muy importante, por eso les pido que se fijen en la palabra servir. Miren, capítulo 24, versículo 14, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle. Ahí está la frase, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Mire, el capítulo 1 de Josué comienza diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando Josué está en sus últimos días de vida, vuelve a decir la misma cosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueblo de Israel, escuchen, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová. Escogeos a quien sirváis, dejen de servir a estos dioses paganos, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el discurso. ¿Y saben lo que pasó cuando el pueblo escuchó estas palabras? Miren cómo se animaron, versículo 18, estas son palabras del pueblo. Dicen ellos: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? Se animó. ¿Cuál fue el discurso de Josué? Sirvan a Jehová, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová. Y el pueblo dijo: amén, serviremos a Jehová. Pero mire la respuesta de Josué ahora, en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. ¡Qué contradicción! ¿Cómo pudo decir esto? Hermano, pueblo, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueblo, sirvan a Dios. Cuando el pueblo escuchó estas palabras, se animaron y dijeron: sí, serviremos a Jehová. Y cuando el pueblo dijo esa frase, Josué les dijo: ustedes no pueden servir a Jehová. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y por qué? ¿Saben por qué? El versículo 19 lo dice: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ese es el problema, amados hermanos. Ese es el problema. Hermanito, no es que no quisieran servir a Dios los judíos. Querían servirle, pero ¿sabes cuál es el problema? El pecado del pueblo. Volvían a pecar y volvían a pecar y volvían a pecar y no podían estar en la presencia de Jehová, porque Jehová es Dios santo, Jehová es Dios celoso, que no tiene que ver nada con el pecado. Ese es el punto. Vuelven y vuelven y vuelven a pecar. Por más que querían servir, no podían dejar el pecado. ¿Sabes qué significa eso? No había cura para eso. No había. No existía. No había cura. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel pudieran servir. No hay remedio para eso. Excepto por algo. Vuelva a Tito, por favor. Tito capítulo 2. Excepto por algo. Excepto por algo muy importante. El pueblo judío quería servir a Jehová, pero no podían, porque el pecado los apartaba del Dios santo, celoso, que no tiene nada que ver con la maldad. Pero mira lo que hizo Jesucristo por nosotros. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Amados hermanos, mira lo que hizo Cristo con su sacrificio. Nos purifica.
Dios es santo, no podemos ir a su presencia, porque Dios es santo, pero Jesucristo, a través de su sacrificio, nos purificó, nos hizo santos, para ir a la presencia de Dios. No podían los judíos ir a la presencia de Dios porque Dios es un Dios celoso. Mira lo que dice el texto. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, celoso de buenas obras. Mira lo que hace Cristo a través de su sacrificio. Nos purifica, nos santifica, nos hace santos y nos hace ser celosos de buenas obras. Nos da el carácter de Dios, pero a través de su sacrificio. Por eso es tan importante la gracia de Dios, porque ahí está todo el amor de Dios, todo su perdón, toda su purificación. Él nos da el corazón de Jesucristo para ir a su presencia. Amén. Eso hace nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él hace por todos nosotros. Esa es la gracia de Dios en su máxima expresión. Amén, hermanos. Si usted cree que me salté el versículo 13, lo hice a propósito, porque vamos a terminar con este versículo. Es muy, muy importante. Hay algo muy importante que Dios nos quiere decir ahí. Ya entendemos que la gracia de Dios ha sido manifestada por completo a través de Jesucristo, quien se dio por nosotros para redimirnos, purificarnos y hacer un pueblo celoso, ¿verdad? Ok. Pero hay algo muy importante en el versículo 13. En el versículo 11 decía que Dios derramó su gracia, manifestó su gracia. La gracia de Dios se ha manifestado. Pero la misma palabra manifestación está en el versículo 13. Miren lo que dice. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Ahí está, la misma palabra. En el versículo 11, la manifestación fue hecha por completo, ¿verdad? La gracia de Dios. Pero en el versículo 13 hay una diferencia. Esperamos la manifestación. Esperamos la manifestación. ¿De qué? ¿Sabes de qué? Esperamos la manifestación de la gloria de Dios. Eso estamos esperando. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Amados hermanos, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Los judíos en el Antiguo Testamento conocían la gracia de Dios en parte, nosotros por completo. Pero nosotros conocemos la gloria de Dios, sí, pero también en parte solamente. Cuando Jesucristo se manifieste, vamos a ver y conocer la gloria de Dios en su máxima expresión. Amén. ¿Sabes en el tiempo que vivimos nosotros los cristianos? ¿En el tiempo de la pandemia? No. El cristiano vive entre la gracia y la gloria de Dios. Ese es el tiempo que vivimos. Y te digo algo, ¿sabes cuál es esta gloria de Dios? Ver cara a cara, en su máximo esplendor, a tu Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el mayor regalo que vamos a recibir. No vivimos en el tiempo del COVID, no vivimos en esos tiempos, no. Vivimos en el tiempo entre la gracia y la gloria y estamos a la espera de ver esa gloria en todo su esplendor. Amén. ¿La estás esperando? Yo sé que sí. ¿Se acuerdan la pregunta que hice al principio? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos motiva a seguir a Dios? Voy a hacer algunas preguntas, solo para que pensemos en nosotros, no para que me respondan. Piense usted en su casa, piense usted ahí, en estas preguntas que voy a hacer, porque con esto voy a terminar.
La pregunta fue al principio, ¿qué me motiva a seguir a Cristo? Pregunta, ¿qué te motiva a ti a renunciar a la impiedad? ¿Qué te motiva? Sé honesto contigo mismo. Sea honesta usted en su casa consigo mismo. ¿Qué te motiva a renunciar a la impiedad? ¿Qué nos motiva a dejar los deseos mundanos? La pregunta, ¿me motiva a dejar los deseos mundanos porque quiero ser una buena persona? ¿Es porque lo paso bien en la iglesia? ¿Es porque tus padres te dicen que lo hagas? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a dejar estas cosas? ¿Es porque si no lo haces vamos al infierno? ¿Eres motivado por el miedo? ¿Eres motivado por eso? ¿Te motiva el miedo? Si no hago estas cosas, dejo la impiedad, no dejo los malos deseos, tengo que dejarlo porque si no me voy a ir al infierno. ¿Eso te motiva? ¿Esa es tu motivación? ¿Esas son tus motivaciones? Mi hermanito, mi hermanita, no sé lo que realmente nos motiva para seguir al Señor, pero lo que sí sé es que la verdadera motivación para dejar la impiedad, para alejarme de los deseos mundanos, para aprender a tener dominio propio, es que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Esa es la verdadera motivación. Y si el sacrificio de Cristo no nos motiva, les voy a decir algo, nada nos puede motivar. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdadera motivación. La gracia de Dios, el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Porque Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué estoy en la iglesia? Porque Jesucristo murió por mí. ¿Por qué, papá, tenemos que reunirnos el día domingo? Porque Jesucristo se dio por ti, hijo. Los papás pueden decirle a sus hijos, hijo, hace tu pieza, hace tu cama. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque Jesucristo murió por ti. Y así nuestros hijos comienzan a aprender la importancia de la gracia de Dios. Todo está relacionado con la gracia y el sacrificio de Cristo. Amén. Ok, hermanitos. Ok, hay algo importante. Esto es lo último que digo. ¿Sabe usted que a veces el mundo hace mayores obras que los cristianos? Sí, a veces pasa. A veces los mundanos hacen mayores obras que nosotros. A veces los mundanos son más desprendidos de sus bienes materiales. A veces los mundanos ayudan a más personas que nosotros mismos. Sí, a veces pasa eso. Pero no quiero hablar de eso. ¿Sabes lo que el mundo no puede hacer? Y tú sí. Dar a conocer la gracia de Dios. Eso es lo que podemos hacer, porque la gracia ha sido manifestada para todos los hombres. Da a conocer la gracia. Por eso dice el versículo 15, esto habla y exhorta. Amén. Amados hermanos, agradezco de todo corazón haber participado con ustedes. Estoy muy emocionado de conocerles, de verles. Agradezco de todo corazón a Dios, a mi hermano Saturnino, a su familia y a todos ustedes por participar hoy en este culto de adoración. Gracias. Espero que esta palabra nos anime cada día mucho más a servir a Dios y buscar su gracia. La verdadera motivación está en lo que Jesús hizo por usted y por mí. Dio su vida para purificarnos, salvarnos de toda iniquidad. Un besito, un abrazo. Dios me los bendiga grandemente. Un placer, amados hermanos.